Señores, muy buenas tardes. Este es su programa Derechos y Sociedad. Le damos las gracias al Dios Todopoderoso que nos permite llegar a todos los hogares de la República Dominicana, en especial los hogares de la gente joven. Cuando hablo de gente joven es de un pensamiento joven. No se me vayan a molestar los niños de 60 y 70 años que tenemos, que yo tengo por ahí, que siempre sintonizan este programa y que me dan un buen seguimiento. Cuando hablamos de la gente joven, hablamos de la gente de energía. La gente de energía que puede demostrarle a estos políticos de la República Dominicana que una cosa es cuando se está en el poder y otra cosa es cuando se está en la oposición. Se dicen muchas cosas, señor director, se dicen muchas acerca de el Tribunal Superior Electoral y la elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. En el día de ayer se eligieron varios magistrados, 9 en total, y ya que hay mucha gente que creía una cosa y le salió otra. Es decir, que ellos le estaban corriendo a la vaca, pero ahora le corren al toro. ¿Por qué digo esto? Durante toda una semana, semana y media, 15 días, esos antiguos miembros del Tribunal Superior Electoral vivieron la de Caín. Vivieron, caramba, lo que ningún ser humano quisiera vivir. Ayer finalmente no fue ratificado ninguno de ellos. El Consejo Nacional de la Magistratura, encabezado por el presidente de la República, Reinaldo Pared Pérez, la presidenta de la Cámara de Diputados, el Procurador General de la República, ahí están los magistrados que van a componer el Tribunal Superior Electoral. Ese Consejo Nacional de la Magistratura decidió que fueran ellos. Inmediatamente la oposición dominicana, y me sorprenden algunas cosas, algunas posiciones que ciertos políticos partidarios tienen. Antes de la elección de los jueces, por ejemplo, la oposición, el CONEP y Finjus, exigían que los jueces sean de consenso e imparciales. Pero como borregos al fin, los PRMistas se unían a este pedimento. Y para mí, una figura oportunista de la política dominicana, como es el señor Luis Abinader, exhortaba a la sociedad dominicana a seguir atenta a la elección de los jueces. Decía él que consideraba una condición indispensable para que en las próximas elecciones sean transparentes y justas y contribuyan a robustecer la institucionalidad democrática del país. Los partidos de oposición han advertido que elegir jueces como los actuales sería llevar al país a un salto al vacío y han ratificado su respaldo a la elección de magistrados equidistantes de las organizaciones políticas. Puede que sí, que la oposición, Finjus, que para mí esos representantes de la sociedad civil, lo único que andan es pescando en río, lo único que andan es buscar es pescar en río revuelto. Pero eso representa, puede que sí, que se haya salido con la suya parte de la oposición y haya logrado que no se ratifique a ningún magistrado de lo que estaba en
el Tribunal Superior Electoral. Y en la oposición, que tiene validez, principalmente los PRMistas, que históricamente han vivido buscando un culpable de su división, de las divisiones estériles, de los enfrentamientos, de la mediocridad, de las inquinas, del resentimiento político interno, intrínseco, de ellos mismos como PRDistas. Y ahora PRMistas. Ellos han culpado durante toda una historia una serie de figuras políticas que han gravitado en la sociedad dominicana. En el año 63, en la división del Partido Revolucionario Dominicano con Bosch en el 62, cuando llega el 5 de julio del 61, inmediatamente se divide. Allí buscaron un culpable. ¿Cuál era el culpable? Balaguer, Trujillo, el remanente trujillista, perdón, Ramón el Loco, alias Loco Mon. En el 73, la división con Bosch, no fueron a las elecciones del 74 por el problema de la división. Entonces, quisimos hablar de 12 años. ¿Pero por qué hablamos de 12 años? Por la división interna y que el PRD no se encontraba en condiciones en el 74 para ir allí a lo que Bosch consideraba como un matadero electoral. Ausencia 70, ausencia 74, podría decirse, porque la participación del PRD fue pírrica. En el 78, finalmente, suceden varias cosas. Se pacta contra la impunidad, porque en el 78, que recuerde yo, del 78 al 86, no cayó un reformista de envergadura preso. Allí comienzan los primeros males de la impunidad y la corrupción. No con Balaguer y Trujillo o con el remanente de Trujillo, porque dígase o no, Balaguer propició el cumplimiento de una ley antitrujillista que impedía las actividades trujillistas y estas cosas. Y ya Trujillo se convertía en una figura distanciada, primero por la muerte y segundo por la historia, porque a un grupo de la oligarquía dominicana le interesaba eso. Pero el sabotaje, por ejemplo, del partido, a lo interno del partido, hacia Bosch, hacia Peña Gómez, hacia Jacobo Magluta. Cuando llega la división en el 86, por ejemplo, hay un grupo que culpa a Balaguer de entregarle el partido a Peña Gómez. Es la historia, porque estos políticos farsantes que hoy nos están dirigiendo aquí, que discurso antijueces y qué sé yo qué, fueron los partícipes de esa historia que yo le estoy contando a ustedes. Para hablar mentira y comer pescado hay que tener mucho cuidado, como dice el maestro, nuestro maestro don Álvaro Albelo Hijo. Entonces, ese grupo de farsantes que hoy gravita en la política dominicana, entendía también que en el día de hoy los jueces, ex miembros del Tribunal Superior Electoral, eran los culpables de su desgracia como organización política, porque otros, la desgracia, viven culpando a los demás, pero no se dan cuenta que su desgracia es personal por la conducta que han tenido durante toda su vida, privada y pública. Pero también encontraron una brecha, una brechita en esos magistrados que están ahí en el día de hoy, que ya van para su casa, no fueron reelectos, y muy bien. 5 o 6 años dándole tabla por problemas internos, hasta incluso por desconocimiento de los partidos, por desconocimiento de las normas internas. ¿Y usted sabe por qué desconocimiento de las normas internas? Porque todas esas normas salen de las convenciones de delegados donde todo el mundo va como un borrego a levantar la mano. ¡Aprobado! Pero usted no sabe lo que está aprobando. ¡Aprobado! Poderes plenipotenciarios al presidente del partido, según los estatutos.
Pero como no conocemos esa norma electoral, no conocemos esos estatutos, cuando vamos con un conflicto al tribunal, entendemos que es que el tribunal está vendido. O responde al gobierno, o responde a Leonel Fernández, o responde a Danilo Medina. Por la poca formación que tienen las bases partidarias de todos los partidos políticos. Porque es lo que le interesa a la oligarquía, que las bases no se desarrollen, que las bases no aprendan, que las bases no lean, que las bases no escudriñen. Por eso nace este programa de televisión, para edificar a las bases de esos partidos políticos principalmente. Por eso nace este espacio con el poder de Dios, para demostrarle a este grupo de políticos farsantes de la República Dominicana que una cosa es cuando ellos están arriba y otra cosa es cuando están abajo. Yo le dije, les relaté el episodio de Jacobo Magluta y Peña Gómez, que cuando la Junta Central Electoral le entrega el partido a Peña Gómez, ellos decían que Balaguer fue que compró y que Balaguer le había entregado el PRD a Peña Gómez, que de ahí nace el PRI. De ahí nace el PRI y el BIS también. Pero había un culpable. ¿Cuál era el culpable? El culpable era Balaguer, la Junta Central Electoral, pero no analizaban sus malditos conflictos internos que tienen harto con J a esta sociedad. No analizaban eso. No analizaban que producto de la mediocridad de los PRDistas, las inquinas, el resentimiento de los PRDistas, se habían expulsado ellos mismos del poder. Incluso habían contribuido con el apresamiento de un expresidente de la República llamado Salvador Jorge Blanco, que me sorprende ahora que su hijo esté hablando disparates ahí, pues, en vez de reivindicarla, de decir las cosas como son, como yo le estoy diciendo aquí, de tu padre, los aportes que hizo tu padre a la democracia dominicana, a ese partido político, y quiénes fueron los que los traicionaron, que eso lo estás viviendo tú, lo estás sufriendo tú en carne propia, porque al equipo que perteneces, al equipo que te hace compañía, no te ve como un líder político, te ve como un cualquiera, uno más del montón. Él sabe lo que yo estoy diciendo. Entonces, a mí me sorprende que esta situación se repita, porque los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. El que no conoce su historia o el que no investiga, como decía Mao Zedong, no tiene derecho a la palabra. Y si usted no investiga, no tiene derecho a la palabra. Por tanto, ahora también, en el 2004, cuando el PRD se divide del partido de Atuay de Camps, del PRD, y nace el partido de Atuay de Camps, el licenciado de Camps también acusaba a Hipólito Mejía y a la Junta Central Electoral de devolverle el PRD a Vicente Sánchez Baré y a todas esas hierbas aromáticas. O sea, la sociedad no tiene culpa de que los PRDistas o PRMistas durante 40 años se hayan matado, se hayan expulsado del poder. Por ejemplo, había gente ahí que su envidia con Hipólito Mejía, que su resentimiento hacia Hipólito Mejía, porque entendían que debían ser ellos, les permitió enfrentar a Hipólito de una manera inmisericordiamente en el año 2003 y 2004, hasta que expulsaron al PRD del poder, a Hipólito Mejía del poder. Fueron incluso y se combinaron con ciertas figuras que estaban siendo sometidas a la acción de la justicia. La envidia hacia Hipólito Mejía, el resentimiento hacia Hipólito Mejía, es que le coloca al PRD en una posición difícil y permite que Hipólito salga del poder. Hasta el día de hoy no han recuperado el poder. Y pongo en duda que lo recuperen. Pero había un culpable. ¿Cuál era el culpable? La Junta Central Electoral, el Partido de la Liberación Dominicana,
repitiendo la historia durante largo tiempo. Pero ¿qué pasa? Que en el 2006, cosa que Pacheco olvida, en el 2006, la primera traición que se cometió contra esos dirigentes y ese partido fue contra Pacheco. Porque Pacheco en el 2003, ustedes saben lo que hace, se impone como presidente de la Cámara de Diputados y entonces el grupo del PPH, encabezado por una figura que le entró a todos los jueces del Tribunal Superior Electoral, porque Pacheco no lo apoyó políticamente, era enemigo personal de Pacheco. Bueno, él encabezó la mafia y la traición contra Pacheco. En el 2010 lo mismo, pero peor, porque en el 2008 al Miguel Vargas ser el candidato presidencial de ese partido, Miguel, que tenía luces, se perfilaba como el líder PRDista. Bueno, pero ese liderazgo no podía continuar. ¿Y qué hicieron los PRDistas? ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo esa cúpula maldita de ese partido? Que traicionó a todos los candidatos a senadores y diputados que pudieron traicionar. Hasta que el PRD perdió la gran cantidad, bueno, los 6 que tenía, porque en el 2006 ya ustedes saben lo que pasó. Pero la traición, recuerden ustedes el caso del papero. Pero esos son los políticos que hoy gravitan en esta sociedad. Ese es el grupo de farsantes que hoy gravita en esta sociedad. Un caso específico, la traición contra Milagros Ortiz Bosch. Y Reinaldo Pared sabe lo que yo estoy diciendo. La traición contra Milagros Ortiz Bosch. Y ella sabe que la traicionaron. ¿Y quién la traicionó? La misma figura que hoy culpa a los jueces de su desgracia personal, porque a todo esto es su desgracia personal. La doctora Milagros Ortiz Bosch, ella fue traicionada en el año 2010. Vilmente traicionada por un grupo de traidores que no permitieron que ella fuera senadora. Pero el culpable o los culpables de esta situación son los jueces del Tribunal Superior Electoral, Joaquín Balaguer, Leonel Fernández. Y por ejemplo, ¿por qué el PRD no tiene mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura? Váyase al pasado reciente. Porque se fajó a vender todo lo que tenía. Desde el 2004, desde que Hipólito sale del poder, hasta el 2016. Porque no es que Miguel Vargas, no. Entonces, por el desconocimiento de la ley, por el desconocimiento de la norma, el partido se divide. Bueno, se dividió el PRD y se forma el PRM. Eso no se lo perdonan a los jueces del Tribunal Superior Electoral. No se lo perdonan. ¿Qué pasa? La sociedad civil siempre ha querido sustituir a los partidos sin ir a elecciones. Y encontró lo que en la lectura, por ejemplo, del Padrino, leyendo a Mario Puzo en El Padrino, escribe su libro formidable, su obra formidable, El Padrino, el caramelo envenenado o el regalo envenenado, que le aconsejaban generación tras generación a sus familiares. La traición de Clemenza, alertada por Vito Corleone, el padre, hacia Michael. El que venga donde ti a darte el mensaje es el traidor. Y la generación siguiente, que es la de Michael Corleone con Vincent, el hijo de Sonny, el que matan en el peaje, también le alerta a Michael a Vincent: cuando te pida que me traicione, ese es el anzuelo. ¿Cuál fue el anzuelo de la oposición dominicana? Unirse a esa marcha verde. Yo lo dije aquí. ¿Por qué? Miren por qué. Fíjenme aquí, señor director, para que ustedes vean las opiniones de los diferentes actores más enérgicos hablando del Tribunal Superior Electoral. Pero esta lectura tiene que venir un científico de Illinois, tiene que venir un científico de Harvard, de High, como dice el tío mío, Rubén.
tiene que venir un científico ¿de dónde? De la NASA. Hoy, por cierto, que es cumple aniversario Neil Armstrong de llegar a la Tierra, a la Luna. Quique Antún dice, oigan qué dice Quique Antún, opositor. Felicito al Consejo de la Magistratura y al presidente Danilo Medina porque escogieron un Tribunal Superior Electoral y miembros de la Suprema Corte de Justicia que esperaba el país. Ellos no están viendo. Dice Vinicito Castillo, el que no haya repetido el anterior Tribunal Superior Electoral es un triunfo de la oposición. El PRM no debe ver la elección del nuevo Tribunal Superior Electoral como derrota. No lo es. Felicito al Consejo Nacional de la Magistratura con la elección de las excelentes designaciones. Yo estoy de acuerdo de que han sido excelentes designaciones. Yo en caso particular, Rafael Linares, porque conozco a su magistrado presidente, conozco a varios de ellos, porque en las aulas, en los círculos de estudios del derecho, sé que son profesionales brillantes. Pero ¿qué dice Paliza y qué dice Josefa Castillo? Esa es una junta del gobierno, esa es una junta del PLD, ese es un Tribunal Superior Electoral donde los miembros, la mayoría son PLDistas. Si el PRM no se ha dado cuenta, le sacaron la alfombra, lo utilizaron como preservativo y le sacaron la alfombra. Por si ustedes no se han dado cuenta. Porque el que menos puede hablar de elección de jueces es Vinicito. Pero el PRM que olvida las cosas, o los dirigentes PRMistas, y cabe decir una opinión del querido amigo Ramón Alburquerque, no hay una cosa más ilusa que un PRDista o un PRMista, le agrego yo, cuando quiere que lo engañen. Porque ¿cuál fue la campaña más negativa y enérgica que se hizo contra un juez en la República Dominicana? Aparte de esta que se hicieron contra los miembros del Tribunal Superior Electoral. La de la esposa de Hernani Salazar, la señora Murdoch, brillante magistrada, brillante abogada. Pero eso se le olvida a los PRMistas. A mí no. A este programa no, porque para eso es que nace este programa. Para decirle a ese grupo de farsantes. No sé si se han dado cuenta que ya le sacaron la alfombra. Y que producto de eso, prepárense a gritar pa'l monte, que ayer que le toca. Se fueron huyéndole las vacas y ahora le huyen al toro. El único consejo que le doy a los queridos amigos del Tribunal Superior Electoral, que se cuiden. Porque esta gente es experta en desbaratar moral. Ahora, todos los conflictos que ellos entiendan, porque el objetivo es recuperar el PRD, según ellos. Y ahí anda un grupo, con excepción del doctor Andrés Enríquez, que ustedes saben el compromiso de amistad y de confraternidad que tengo con él. Ahí anda un grupo de que haciendo rueda de prensa, encabezado por Aníbal García Duvergé, que lo primero que me tiene que decir es por qué el presidente lo quitó, por qué el presidente lo destituyó. Eso es lo que yo quiero que me digan en una rueda de prensa, porque él no recibía ningún PRDista allí. Al mago hablarle de magia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? María estaba lavando y se acabó el jabón. Vaya al otro colmado y compre Ace, que ahí venden. Va a venir a teorizar a mí. Entonces, yo le estoy diciendo a los honorables magistrados, porque en este programa en mí tendrán un defensor permanente, como defiendo las instituciones y como defiendo la justicia de este país. Sin llevarme de los farsantes y sin llevarme de los doble cara y de los sepulcros blanqueados. Nos vamos a la pausa, pero antes anunciarle que tendremos un formidable y exquisito amigo. Aquí lo vamos a entrevistar y es el amigo William Pérez Figuereo. William Pérez Figuereo, quien es un empresario joven y además es un dirigente choferil preocupado por el sector con el que vamos a discutir
muchas informaciones referentes a esta nueva ley, por ejemplo, y un proyecto bellísimo que tiene él para mostrarle a cada uno de ustedes en este programa. Vamos a una pausa, señor director, y enseguida volvemos.